tú de... Entonces, Comencé a grabar un poco eso, tarde, disculpen. sí, Bueno, eso. muchísimas gracias, Cata. Sí, yo creo que ahí lo vamos a ir organizando como para que podamos también tener una última presentación de la Cata en el marco de este ciclo del proyecto. De todos modos, igual tenemos que seguir pensando en el ciclo del próximo año. Ya estamos pensando en eso, entonces hay hartas compañeras y compañeros que se han ido sumando en distintas partes de Latinoamérica. Y ahora se viene un ciclo de actividades también durante diciembre y enero en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, em, que va a estar bien interesante también. Entonces también los vamos a dejar invitados y invitados. Bueno, y acá yo también que se sume porque yo creo que lo voy a ver y lo voy a invitar para que hagamos algo. Bueno, Mario, Y por que se favor, sumen todos y todas que lo necesitan. Mario, por favor, cuéntanos, compártenos la belleza de esa experiencia. Ah, antes que nada, como darle pues, gracias a Patricia, ¿no? Por invitarnos, por compartir la experiencia, a darle pues un valor frente a sus amigos, ¿no? Frente a gente que está teniendo otros proyectos que son admirables. Y por todos estos esfuerzos que he estado, porque me pasó la página, ¿cierto? Y me fui a lo de materiales audiovisuales y he estado en lo que encuaderno, en lo que estoy acá en el taller, he estado escuchando como varias sesiones. No todas, pero yo creo que fácil, sí, no sé, como unas cinco. Estuve escuchando por lo menos en los que estuve ahí, es como, ¿no? Y volteaba y tomaba notas, este, como de varias formas de nombrar realidades, fenómenos con los que encuentro una gran afinidad, pero que no los había nombrado de tal manera antes, o tenía ciertas intuiciones, porque como van a ver, bueno, más adelante mucho del proyecto pues, de la biblioteca, es una forma como muy espontánea, donde nosotros tenemos una cierta idea acerca de lo que la biblioteca va a significar, cómo la biblioteca va a funcionar, lo que va a hacer, lo que va a provocar, y esa idea que nosotros tenemos este, es desmentida por la misma comunidad y se transforma en otra cosa que sigue sin encontrar una forma definida, ¿no? Y sigue dependiendo de todos estos encuentros y de todas esas nuevas preguntas y nuevas como, pues como, sí, ¿no? Como, pues verdades que se ponen ahí frente a ti que superan por mucho, ¿no? En alegría como en asombro, lo que uno planeaba o tenía muy bien delimitado. Entonces, a partir de esta escucha he encontrado varias, ah, varias experiencias compartidas, lo que eh, me asombra porque pues estoy pues estoy en la otra esquina, ¿no? Y hubieron varias partes de las sesiones que era como letra por letra, ¿no? Prácticamente letra por letra pude haberlo descrito de la misma manera en una plática con un vecino. Sobre todo una parte en la que me quedé como, luego era en la de cuando era una sesión en la que estaban hablando sobre la importancia de trabajar con los chicos los horizontes de sentido, ¿no? Las narrativas de vida, estos horizontes como sentido que tenían, específicamente narrativas de vida, es como lo mencionaba. Y decía, y decía esta chica, no me acuerdo ahorita, porque como no estaba viendo, estaba solo escuchando y no podía como identificar también, ¿no? Este, pero escuchaba que esta chica decía de que hablando con les llamaba cabros, les llamaba cabros. Por acá no llamamos a nadie cabro, pero me imagino que se refiere a Serían los los jóvenes, chavos. a a los chavos. Sí, yo como, hablaba de cómo estas narrativas solían recaer y aciertan en lo que podían ser, con todas las discusiones que esto como puede levantar, en o ser un Paco, un policía, ¿cierto? En, en- en ser un policía,
en ser un narco o en ser un deportista, ¿no? Y esto únicamente hablando de los jóvenes o de las, como de los chicos y en las chicas, ella mencionaba que buceaba algo similar, pero en otras como ciertas ramas como más específicas. Y sí, no, tal cual, ¿no? Cuando en la experiencia de la biblioteca, que en la gran mayoría, los que han vuelto de ese espacio suyo, no tanto porque nuestro plan era ir hacia ellos, sino que ellos lo volvieron suyo, también han sido chicos, también han sido jóvenes, sobre todo niños, ¿no? Los que han reclamado ese lugar y ha sido muy interesante eso. Pero sí, entonces, solo para decir, en la escucha escucho las afinidades y me asombra, ¿no? La similitud. Este, Me parece como y súper importante eso que estás diciendo porque siempre estuvo como en estuvo como en el objetivo principal de hacer esto, digo, ¿no? Como tratar de acercar experiencias, pero también sobre todo maneras de nombrar situaciones que están pasando en distintos puntos de Latinoamérica y muchas veces creemos que solamente les pasa a uno y no a otro. Y ahí lo que mm, vamos viendo es que más o menos a todas y a todos nos pasan elementos comunes y tenemos estrategias distintas para ya sea nombrarlos como para poder abordarlos. mm. Entonces, qué lindo escucharlo, Mario. No, sí, definitivamente, ¿eh? Yo creo que sí, 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 sí. Uno sospecha por la historia compartida, ¿no? Por ciertas condiciones pues, que nos atraviesan, porque van a haber similitudes, pero a ese grado. Eso sí, no a ese grado de tal cual, sí, eso sí me sacó de onda. Am, Fíjate que una pregunta que yo tenía antes de comenzar, que me hubiera gustado hacerlo un poquito antes, supongo, pero era este proyecto de hacer esta conexión entre todas esas experiencias, ¿no? Como de escuchar y conocer, me preguntaba también sobre las metodologías específicas que se sigan, si hay alguna especie como de, o si en un futuro podría haber una especie como de archivo o de cuestión que se pueda compartir, metodologías ya tal cual así pedagógicas como proyectos que se puedan hacer acá, allá, aquí, como tomarlos como prestados, como estos otros proyectos, porque había varios que decían, eso podría, eso estaría chido como intentar activar acá, o estaría cool poner eso, ¿no? O intentarlo, ver qué resultados hay, pero no sabía si eso era parte del plan. O sea, es parte del proyecto, es parte del proyecto. Por Ah, ok, eso ok. cuando hablamos como de Atlas, para poder como poner a disposición lugares, experiencias y estrategias metodológicas. Ah, ok, ok, vale. Entonces, claro, ahora por ejemplo tenemos que sistematizar año 2024, año 2025 y eso va a dar lugar al primer Atlas interactivo. Lo más interesante es que el Atlas interactivo lo va a poner a disposición también compañeros un compañero de Italia que es un compañero anarquista y que desarrollaron un software libre y gratuito para organizaciones. Entonces, ellos y ellas nos van a poner a disposición ese software para poder hacer este link interactivo y el objetivo es que también la gente pueda como visitar sus experiencias. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, estamos grabando todas estas sesiones porque así la gente puede ir visitar un punto del mapa, entrar a la conversación, también entrar a la transcripción del material y, y bueno, conocer las experiencias de cada uno. Después, posteriormente, les vamos a pedir fotos y también todo lo que ustedes quieran divulgar. Entonces, así la gente pueda entrar y sumergirse en cada una de las experiencias. Es una experiencia principalmente de archivo libre, pero orientado para fortalecer la imaginación metodológica y la imaginación política de los territorios. Vale, vale, vale. Ok, muchas gracias. Va, entonces me gustaría comenzar, la forma que tenía planeado como hablar sobre esto era dar un poquito sobre el contexto y como las tensiones y hablar sobre tres escenas que se han dado en la biblioteca, y sobre lo que esto, como las ideas a las que nos han llevado, que encuentro, ¿no? Como una cercanía con la discusión que se ha estado teniendo hasta ahorita. Y lo primero es que la biblioteca comienza en el año 2022, ya 2 años entrada desde la declaración de la pandemia, en una
en Tijuana, en una ciudad donde, digamos, este estado del miedo y el confinamiento, que es algo que ha sido también expresado, es muy fuerte, debido a esta violencia brutal de la frontera, que se intensifica en los barrios, eh, como en el que está la biblioteca. Am, la biblioteca está pues en nuestra calle, está en una parte de nuestra casa. Está nuestra casa, está el patio, y el patio comparte, eh, se- se- el- una parte del patio se hizo una construcción, donde por muchos años, muchos años, mi madre cuido ahí como un abarrotes, ¿no? Como este lugar donde la gente pudiera comprar, como víveres, y eso fue desde los inicios de la colonia, ¿no? Eh, la colonia comienza en los años 90, a inicios de los años 90, como en 1991, por ahí, así, en el mero inicio. En el 93 llega mi familia, y desde los primeros años que estamos acá, se construye un cuartito y ahí ¿no? Para vender que un kilito de frijol, que una lata de esto y aquello. Y es un lugar chiquito, yo creo que tiene como unos 4 por 4 metros, pero estuvo ahí mucho tiempo. Y por mucho tiempo la gente como que pues conocía la tienda porque fue de las primeritas, en un lugar donde, por medio de esta cercanía que mis padres siempre tuvieron con la cuestión, de esta organización comunitaria, para ver, como para ver cómo la transformación pues, de la comunidad realmente, para las necesidades que se requerían junto con otros vecinos como el tiempo, ¿no? Pero esa organización vecinal fue como súper importante para construir como la primera escuela, para exigir como los servicios, como la luz y del agua, que en aquel entonces no existían. De hecho, acá me gustaría, no sé si puedo compartir una imagen, Patricio. Sí, Claro que sí, más. claro que sí. Vale, Déjame, vale, vale. no te sale la... A ver, déjame ver. Si no, Che. te voy a Ok, ok. hacer... Súper, súper. ¿Puedes? Sí, parece que Bien, sí. Ahí estoy compartiendo. sí, estás. Sí, va. Entonces, mira, por ejemplo, ajá. Esa es una imagen, una imagen de cómo se veía la biblioteca en ese primer año. Este, y acá está la imagen de la Polonia. Y ahí están los años, en el 95 y en el 98. Entonces, era un lugar donde, pues, era muy silvestre, ¿no? Estábamos realmente en la mera orilla, pues, de lo que la ciudad en aquel entonces era o hasta donde llegaba, ¿no? No habían como carreteras, ¿no? Cuando llovía no habían autos que pudieran entrar a la colonia, ¿no? Era así como iniciar de cero, era como un nuevo mundo y eso fue como muy importante en esta historia. Mario, solamente Am, una cosa como señalar que sí, Colonia sería el similar de población en Chile, o de villa en sí. Argentina, o de favela en Brasil. Ok, ok, ok. Vale, vale. Sí. Entonces, en este lugar, mi hermana y yo hemos pasado prácticamente toda nuestra vida. Y la como hemos visto pasar como la devastación del espacio y también hemos visto que se presentan estos augurios como de la catástrofe venidera o intencionada por estos gobiernos, ¿no? Corporativos. Eso es lo que era entonces, hace ya pues varios años, y esta es una imagen ya actual, que es esta, ¿no? Y lo que acá se logra ver en otras, de estas nuevas, caras, pues más globalizadas de, de este lugar,
es que por un lado, por el lado izquierdo, se puede ver la construcción de la maquila, de la fábrica. Y en esta fábrica está bien interesante, porque ahí se construyen tanto piezas para Tesla como para Facebook, ¿no? Entonces, ahí mi hermana en particular ha trabajado mucho este lado teórico en una investigación que ella ha hecho sobre estas como narrativas del futuro, ¿no? Menos la narrativa del futuro que nos proponen estas grandes compañías, y su, como, pues su realidad más bien como explotadora sobre estos territorios, ¿no? Porque una gran parte como de nuestra colonia, con el tiempo, conforme fueron apareciendo estas maquilas, fueron dependiendo de ellas, ¿no? Y como que la realidad territorial como que que se les proponía era este lugar, ¿no? Este es como hacia donde te diriges, está ahí aquí como listo, como para, inclusive está en en el mismo horizonte de lo que se puede ver, ¿no? Está como la fábrica. Y del otro lado está el yunque, ¿no? Que está acá. Entonces, porque la colonia, Patricio sabe, es como, está como medio sumida, ¿no? Está como medio sumida, este, y alrededor de un lado está la maquila y de otro está el yunque. Entonces parece, decíamos, mi hermano y yo, está como el inicio de la producción y el final, ¿no? Y en medio todos estos cuerpos, ¿no? Para cumplir estos dos como destinos. Entonces, hemos visto pasar todo esto junto con otras cosas como am, ver perder ese lazo con la comunidad, ¿no? Por toda, porque en la comunidad pienso, y esto lo mencionaban, siempre hay conflictos, ¿no? Siempre existen conflictos, am, pero en un momento eran como nuestros conflictos y eran como internos a la comunidad y habían luchas, habían desencuentros, había violencia, pero tenían otra naturaleza, ¿no? Tenían una naturaleza, por ejemplo, recuerdo como en los noventas, de lo peor o de lo que más alarmaba o lo que más, ¿no? A las personas tenía que ver con estas rencillas entre los barrios, como entre cholos, ¿no? Que la mayoría eran jóvenes, que realmente era una cuestión más bien como pues con muchos otros valores, ¿no? Que tenían que ver con el honor, que tenía que ver con el coraje, que tenía que ver con todas estas identidades que se creaban, a partir de esa cultura, ¿no? Pero eran parte de su comunidad, ¿no? Como que la gente los reconocía, ellos reconocían le daban un valor a ese sitio como su hogar, ¿no? Y se relacionaban de una forma distinta con las personas. Aún ese que era quizás la cuestión más conflictiva, tenía otras dinámicas, unas dinámicas que formaban parte de la misma comunidad. Ahora, pasado cierto tiempo, desde ah, desde esta explosión como de violencia, desde la guerra con el narco, ahora todos estos conflictos de las comunidades comienzan a ser tomados por estos otros intereses de estas otras organizaciones que, como se sabe, ¿no? Son también son una expresión del mismo capital, son una expresión de estos, pues del mismo gobierno, ¿no? Que inclusive la misma ciudad busca empujar estas tensiones hacia la marginalidad y hacia colonias como esta, ¿no? Entonces, vimos cómo toda esa dinámica comunitaria, que tiene una historia tan fuerte en su organización, fue pues desquebrajándose hasta que ya no nos reconocíamos y ya no reconocíamos la comunidad, y ya no, y esa misma como efervescencia
que en algún momento la caracterizó, comenzó a silenciarse y, y como que el tipo de violencia que ahora se sufría era por medio del narco y de la militarización, ¿no? del país, que surgió también con ello y que en últimos meses pues solo se ha agudizado, ¿no? Sobre todo desde toda esta ruptura interna del cartel de Sinaloa, que es muy fuerte aquí en toda la ciudad, desde lo de la captura como del Mayo Zambada, ¿no? Han habido meses donde honestamente no es exageración decir que en una semana pueden haber 4 balaceras en la colonia, que estás durmiendo y te despiertas como, ¿no? Y así como, aquí atrás, atrás de mi calle han habido dos, ¿no? En el último año, ¿no? Entonces, no me imagino en toda la colonia, ¿no? Cuántos, a menos de los que yo me entero sensorialmente, ni siquiera como en noticias, solamente que pueda escuchar, ¿no? Sentir. Entonces, eso es una cosa que ha estado ahí, activa. Otro es que la suerte de las bibliotecas de Tijuana por mucho tiempo era realmente algo muy triste, ¿no? Entrabas y no era una buena sensación cuando entrabas a una biblioteca en Tijuana. Después me enteré que aparentemente dentro de todo este botín institucional que los partidos obtienen cuando llegan al poder, que es algo muy dado, no sé si ya también, pero acá en México es muy dado que cada vez que entra un partido se dividen las cosas y como que las cosas como que de una forma se reinician, como que pierden continuidad. Este, y lo más bajo de ese botín eran las bibliotecas, ¿no? Así es como me lo describió una persona que estuvo involucrada en ese mundo y me decía, inclusive si tú la regabas gacho en otra sección, te castigaban mandándote a bibliotecas. Entonces, en bibliotecas tenías a los funcionarios más ineptos así como dentro de los funcionarios más corruptos y desinteresados y toda esa porquería, a los más ineptos los mandaban a bibliotecas, ¿no? Porque era como, ¿cómo le vas a hacer yo lo que me imagino es cómo le haces para conseguir dinero en una biblioteca, ¿no? Es lugar donde vas a poder tener menores beneficios, entonces ahí, ¿no? Entonces ahí quedaban. Y se notaba en cómo se veían como las bibliotecas, honestamente. Recientemente ha habido como algunas mejoras, ¿no? Pero sí, hay mucho camino, ¿no? Para que la biblioteca se constituya ya en la ciudad, inclusive las bibliotecas públicas, ¿no? Como un lugar con am, sí, con em, pues como un espacio, ¿no? Que pueda generar otro tipo de dinámicas, otro tipo, ah, pues de vida. Sobre todo estos espacios que cada vez se hacen más escasos, cada vez más raros, que no son espacios donde funcionan mediante un intercambio mercantil o capitalista, ¿no? Sino que hay otro asunto, como que hay más allá adentro. Eso por un lado también, lo de esta suerte de las bibliotecas. También que mucho de la discusión vecinal o comunal, de los espacios donde la gente sí se reunía, también volvía a caer dentro de estos como patetismos partidistas, ¿no? E inclusive lo que en algún momento era como como un solo especie como de consejo vecinal de la colonia, se fue fragmentando, creo que ahorita ahora son 5, y eso es una cosa que me sacó de ver machín, ¿no? Que es que esta comunidad se fragmenta en 5 porque cuando habían representantes de un lugar, tomaban todos los recursos o solamente buscaban representar como ese lado y los demás se quedaban sin nada durante ese periodo, porque esta persona es la que tenía como el conecte, como con el partido en el poder en el momento. Entonces, todos los recursos iban hacia allá. Entonces, lo que tuvieron que hacer era dividir la colonia en 5 partes y ahora esas 5 partes difícilmente entran en un diálogo, en una comunicación, ¿no?
porque ya cada una tiene a su propio pequeño consejito que ve cómo utilizar los recursos que tiene como para también muchas veces beneficiar solamente a personas como que cercanos a ellos, ¿no? Entonces, se me hizo que fue una manera, o sea, fue una manera muy simple de, tanto de ah, fragmentalizar esa unión vecinal y que esa discusión realmente nunca se dé, ¿no? Y que se quede solamente en esa misma dinámica. Entonces, no, sería bien importante volver a hablar, ¿no? Que la gente puede después volver a comunicarse, a dialogar entre ellos. Este, el, me mencionaban también este cansancio o el desgaste afectivo y material de toda una estructura de educación pública y de la privatización de la educación, ¿no? Despojada de un proyecto ya serio, sustancial, ah, honesto. Am, y también se nos hace importante como desarrollar un lugar donde pudiera haber un tipo de experiencia educativa que, que tuviera pues otras dinámicas, ¿no? Que no fueran, que no fuera que no fuera un espacio de aprendizaje más bien, que no repitiera estos modelos como carcelarios, o inclusive como obreristas, ¿no? Recuerdo inclusive la escuela privada en el colegio en el que yo estuve trabajando, antes de que fuera una escuela, literal era una maquila. Entonces, toda la estructura era la de una maquila, no había patio, era, ¿no? Como la fábrica y los salones se habían hecho dentro de ese esqueleto como la fábrica. Solamente decir una cosita, Mario, Sí, una maquila de algún modo es como la estructura industrial por excelencia, ¿no? Así donde hay partecita y la gente monta cosas principalmente, ¿no? Así, entonces tiene la estructura de una fábrica propia del sistema fordista, así, donde uno va, la gente va colocando piezas y va produciendo objetos, ya sean autos, ya sean cosas, ¿no? Entonces es una maquila, así como la estructura de la fábrica por excelencia, así. ey, sí. Este, pues, ya con eso me parece que se da como esto de en un contexto, como estas tensiones. Am, acá hay una imagen de, supongo que es de esta primera idea que me gustaría compartir, que tiene que ver am, con am, con la importancia, como lo pongo, la importancia de recobrar la memoria de nuestras luchas de autoorganización, que me parece que era algo que atravesaba muchas de las discusiones como que han estado como teniendo hasta ahorita, ¿no? En la parte izquierda está la foto de la señora que tiene el sartén, se llama Teresa Buenrostro, y Teresa Buenrostro, que es la que tiene el sartén, fue una de las líderes de la comunidad seguramente la más importante de su historia, ¿no? Este, fue una mujer que siempre estuvo viendo, siempre tuvo como ah, como una postura de servicio, ¿no? Siempre tuvo una visión acerca como de la importancia, como en la existencia humana de servir a los otros, ¿no? A los otros humanos. Fíjate que nunca tuve oportunidad, porque siempre fuimos muy cercanos a ella, porque era nuestra vecina de enfrente. Entonces siempre estuvimos en su casa, siempre estuvo hablando con nosotros y siempre era una constante de que a las personas que tenía a su alrededor, como que era algo importante con lo que discutía con ellas, ¿no? Este, nuestro padre, nuestra madre,
también tenían una visión muy cercana a esto, sobre todo mi padre, porque nuestro abuelo formaba parte como de grupos comunistas que hacían estas reuniones en su casa para hablar sobre los derechos de los obreros, sobre la lucha revolucionaria. Entonces, como que los dos me parece que hicieron como un buen entendido de esta necesidad, ¿no? Como de la resistencia, de la organización. Este, y, y en la foto de la derecha hay es una actividad que hicimos acá en la biblioteca que me recordó mucho a a esta actividad de la fotohistoria, que es en la que vecinas de ese entonces trajeron fotografías de la colonia, fotografías de las experiencias comunitarias que estuvo en el momento, como de formar, como de crear ligas deportivas, de entrenar a los chicos para que hicieran este deporte, de cómo este, como las personas se reunían en sus casas, cuando ni siquiera había luz, y por ejemplo, a veces para poder continuar como el diálogo, el juego hasta la noche, tenían que reunir todos los carros y prender las luces hasta que las baterías de los automóviles se terminaran para poder seguir, ¿no? Como pues estando juntos. Y acá las vecinas en la foto de la derecha están mostrando las fotos, hablando de toda esa historia comunitaria frente a los chicos, ¿no? Frente a los jóvenes, como para volver a hacer ¿no? Ese contacto y como hablarles de esa importancia, ¿no? Como de conocerse entre ellos, ¿no? Pienso, sobre todo, es esta capacidad de crear espacios de encuentro, de diálogo, de alegría en lo común, que si algo enseñan es la capacidad de transformar nuestro entorno, de impulsar como otros, otros horizontes. Y, y lo que yo, um, lo que nos parece de esto es que es fundamental para toda identidad, como no sé si la podemos llamar como revolucionaria, o para toda libertad, ¿no? Esto del poder recobrar, sí, no todo, un poder como constitutivo de la realidad social, ¿no? Ese poder para poder crear la realidad que nos envuelve es de nosotros y siempre podemos ponerlo en acto. Y es algo que vimos desde los inicios como de la comunidad, ¿no? Este, que fueron los mismos vecinos, ¿no? Las mismas familias quienes y, impulsaron estos esfuerzos. Em, Acá hay algunas imágenes de del proceso de construcción de la biblioteca y de cómo tuvimos que ir cambiando el espacio. Por ejemplo, acá en la foto pueden ver como unos estantes, que es esta parte anaranjada, que es donde estaban los productos de la tienda, ¿no? Entonces, lo que hicimos es que lo que antes eran los estantes, lo transformamos en el librero. Entonces había un lugar como de estos productos como de arroz y bla, bla, bla. Ahora ahí donde iban a estar los libros. Y por las cuestiones, sobre todo como de seguridad, uno no podía entrar a la tienda, a lo que antes era la tienda, sino que había como una reja y tú nomás llegabas y pedías y te daban las cosas y ya, ¿no? Te ibas. Y había como una puerta como de metal, ¿no? Que se abría pesadísima, pesadísima. Y, y la forma que tomó después era un lugar abierto, ¿no? Donde la gente, pues, lo que nosotros pensábamos que normalmente es que los jóvenes iban a poder entrar, ¿no? Pues para estar ahí, para poder leer los libros. Y las puertas que conseguimos, eran puertas de cristal y de madera. Puertas, bajo muchos sentidos, realmente, pues que no es una cortina, ¿no? No es una cortina de acero, es un lugar bastante sencillo de entrar por la fuerza si quisieras, ¿no? Y todo eso fue como fue una discusión en sí misma que yo estaba preocupado, honestamente, yo decía, híjole, ¿sabes? Yo siento que esas
aún por travesuras o algo así. Yo siento que esas, nomás tener así el puro cristal hacia la calle es arriesgado, ¿no? Es arriesgado. Y María me decía, no, que no va a pasar nada. Y tal cual, han pasado ya 3 años de la biblioteca y no ha habido, no le ha pasado nada a esas puertas de cristal, ¿no? Y eso resalta un montón porque ustedes saben, ¿no? Lo más común acá en los barrios, pues es tener enrejado. Es tener enrejado y entre más metal y entre más púas y entre más picas y entre más, ¿no? Alambre, mejor. O vas a dormir más tranquilo, ¿no? Pero hacia la calle está esa, inclusive esa estética como ah, pues de todos estos discursos como pues de seguridad, ¿no? Sí, yo Que creo que ese es uno de los puntos que también son comunes en muchas experiencias, ¿no? Sobre todo si están situadas en contextos con fenómenos de violencia, ¿no? Sí, tener como la gran paradoja o la encrucijada de cómo nos vamos a relacionar con el miedo ambiente. ¿Lo vamos a integrar? ¿Lo vamos a desafiar? Y claro, y siempre uno ahí juega con elementos, po. Yo por lo menos he escuchado muy bonitas historias de gente que ha desafiado el medio ambiente, como el miedo ambiente, así como ustedes, ¿no? mm, Hasta ahora no he escuchado, bueno, creo que ahí después quizás los compañeros de la escuelita nos van a contar algunas cosas, pero por ejemplo, fue una lucha en el barrio en Quinta Normal, el huerto, ¿no? Que había gente que iba y destruía el huerto, en el caso de nosotros, cuando armamos el huerto en otra de las poblaciones, fue bien significativo porque la gente se involucró y mucha gente desconfiaba de la duración del huerto. Dijeron, no, esto va a durar muy poco. Si la gente va a robarse las plantas y las va a vender para comprar droga. O sea, imagínense, ese era el argumento de la... Y claro, y lo que pasó es que perduró y que después quedó bajo control de los vecinos. Entonces ahí también hubo un desafío al medio ambiente, así que, oh, bonito, eh, súper. sí, 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 definitivamente. No, estuvo re chido. A ver, antes. Entonces, eso es como las primeras fotos, como pues de la construcción, ¿no? En la que estuvimos nosotros dándole, también con otros, ya en la parte como de abrir la entrada, pues no habíamos hecho eso. Ahí hubieron unos vecinos que también como que nos ayudaron pues, con esa parte, ¿no? Y ahí están, en la foto de abajo, trabajándole. Este, Ahora, lo segundo de lo que me gustaría hablar ya después de esta parte, como de esta, recobrar la memoria, ¿no? Ponerla en uso, es o- otro de los puntos que he notado que también atraviesa a las discusiones y a nosotros, es lo de trabajar con la imaginación territorial, ¿no? Trabajar con la imaginación territorial, con la imaginación de lo futuro, del humano inclusive, este, y que es como, y que la pregunta por la biblioteca también reside en una lucha vital por el territorio, ¿no? Como por la tierra, sus extensiones y lo que esas extensiones determinan de los cuerpos, ¿no? Que experimentan ese espacio. Entonces, sobre este punto en particular, sobre esta imaginación territorial y del futuro, acá, acá están imágenes de un taller que que dio mi hermana con un escritor de acá del norte que se llama, bueno, su nombre de escritor, ese no es su nombre real, es Pepe Rojo, y es un escritor que que ha escrito mucho sobre ciencia ficción, ¿no? Es como su especialidad. Eh, y lo que se quiso y lo que se buscó hacer en el taller era mezclar eh, la ciencia ficción con la discusión.
o con las inquietudes de los vecinos hacia la colonia, sus futuros y las posibilidades humanas de ese futuro, ¿no? Entonces, primero se ve una película de ciencia ficción que está ambientada aquí en Tijuana, en un futuro donde hay estas fábricas, ¿no? Donde los obreros pueden conseguir trabajos tomando como la conciencia como de un robot en Estados Unidos, ¿no? Como que el cuerpo comienza acá, solamente la conciencia se transporta y ahí se va dando como como ese juego, ¿no? Una vez que se vio esta película, fue solamente como para ilustrar de cierta manera algunos elementos de la ciencia ficción, algunas de las formas en que trabaja, para pasar a hacer collage por un lado, pero también ha sido una especie de performance en el que nosotros buscáramos crear estrategias como de resistencia ante estos futuros o ante estas corporaciones que buscaban privatizar a los comunes como de la vida, ¿no? Acá en nuestro territorio. Porque es uno como de los elementos principales de la película con la privatización del agua, ¿no? Entonces ahí estuvimos con los chicos, ¿no? Como trabajando en todo ese asunto, como discutiéndolo, conversándolo. Algunas de las personas que asistían al taller inclusive ya trabajaban en la fábrica, ¿no? Entonces, como que compartían el efecto deshumanizante, ¿no? Que podía tener, eh, pues sobre su día a día, ¿no? Y que encontraban como una similitud con estas inquietudes que se presentaban en la película. Y lo que al final terminamos haciendo acá, porque unos lugares donde queríamos ir como a presentar, al final se imaginó una especie como de guerrilla distópica, que se llamó el Frente de Liberación de Cumbres, y todos teníamos que hacer una especie de como traje o dispositivo o como un novum que es algo que se maneja en ciencia ficción, para llevar a cabo esta resistencia, ¿no? Y uno de los lugares más distópicos que podíamos visualizar en nuestro entorno es en el Yunque, que es uno de los lados que está en la colonia, está este muro, está un muro hecho de carros, ¿no? Pero ese yonque se ha incendiado muchas veces, se ha incendiado ya en varias ocasiones, ¿no? Y son escenas terribles, terribles, muy sorprendentes, pero son así estos pilares inmensos como ¿no? Pues de este fuego por todo, por decenas y decenas como de automóviles. Entonces, ahí frente al muro hecho de estos automóviles fue donde fuimos, ¿no? a tomarnos esta foto. Y ahí los chicos como que hablaban un poquito o los compañeros que nos unimos hablamos un poquito sobre qué significaba para nosotros cada uno, como los trajes, ¿no? Este, déjame ver, por ejemplo, aquí hay dos de estos trajes. El traje de la derecha fue uno como de mis favoritos y se supone que es como una especie como de velo, ¿no? Que le permite a la persona como, ¿cómo ponerlo? Como camuflajearse con su entorno, ¿no? Y como de alguna forma pasar desapercibido, ¿no? Como, como que no poder ser identificado, ¿no? Como mantenerse en ese anonimato, ¿no? El de la izquierda, fíjate que ya no recuerdo muy bien de qué iba. Ahorita no creo muy bien qué iba, pero muchos hicieron banderas, ¿no? Eh, Banderas relacionadas con la colonia, ¿no? O con el barrio. Este,
Ahí está otra. Este chiquillo hizo una máscara como de luchador, que parece como un tigre. Se hizo bien chido. Am, y pues supone que el Frente de Liberación de Cumbres, esta guerrilla, ¿no? Estamos ahí y protegemos eh, pues mediante todos los medios posibles a la comunidad y los recursos de la comunidad, como de su privatización, ¿no? Eh, este es otra parte de los esfuerzos que ha estado llevando a cabo mi hermana, que, ah, que es más bien esta parte teórica sobre ah, ya más seria, ¿no? De estas tensiones pues en la colonia. Este fue como un póster, como un cartel que hizo, que diseñó, eh, cambiando este lema, este, del zapatismo, de lo de la tierra es de quien la trabaja. Acá es la maquila, se cambia quien la trabaja, quitando para poner de quien la traba, para hablar de toda esta tradición de obreros que intervenían las máquinas para que se detuvieran en momentos como de huelga o de lucha obrera, ¿no? Y nuestra idea era am, empezar una discusión sobre los derechos pues de los obreros en la maquila, junto con un compañero que es Gerardo, que está aquí a la izquierda. Él forma parte de la Casa Obrera de Tijuana, que son unos compañeros, son fantásticos, fantásticos. Él tiene una imprenta, entonces, y su trabajo en la Casa Obrera es acercarse a las fábricas y hablar sobre ellos, sobre la posibilidad de crear un sindicato e invitarlos a crear un sindicato y cómo acompañarlos durante todo ese proceso, ¿no? Y, y en estos días estuvimos yendo a la fábrica, estuvimos dando así panfletos, hablando con las personas, invitándolos a que asistieran a las conversaciones en la Casa Obrera, ¿no? Para que fueran viendo la posibilidad de ellos mismos ir organizando un sindicato dentro de las fábricas que están aquí en la colonia. Y fuimos a hacer estas pegas en la tarde alrededor como pues de la maquila de, de estas am, de ese lema, ¿no? Am, y acá también tiene que ver con intentar conectar la discusión, ah, imaginar una discusión internacional entre los obreros en estas mega fábricas que está creando Tesla alrededor del globo. Y y acá Mariel se acercó a varios trabajadores para, para ir abriendo esa discusión o hablar. Si pudieras hablar con esas otras personas que están teniendo una experiencia similar, como qué cosas le preguntarías, ¿no? Y acá se ven algunas de ellas, ¿no? En la que obreros se están preguntando entre ellos sobre ah, sobre cosas muy simples a veces, como el estado como de sus baños, sobre ah, sobre la duración de sus descansos, sobre, am, sobre cómo se sienten, sobre cómo se sienten físicamente en sus jornadas laborales. Y acá lo importante era como crear diálogos entre los obreros que cruzaran como las fronteras. Porque, como, ¿Qué es un marro, Mario? perdón, ¿Qué es un marro? un marro es como, ah,
donde golpeas con el Um martillo martelo y grande, uma marreta, dizemos em português. Uma marreta. ajá, No sé en español, pero Ah, comprendí. entonces, sí, ¿como martillo o es donde golpea el martillo? El mazo. un marro es como un martillo muy pesado, ¿no? En español Sí, sería mazo. mazo, un mazo también, ajá. Entonces, esa fue son las discusiones. Entonces, respecto a esto de la biblioteca, para trabajar esta imaginación territorial y futura, uno es todo lo del taller de ciencia ficción, está este otro asunto de las mm, de desarrollar esta conciencia obrera en la maquila, llevándola hacia la posibilidad de crear como sindicatos. Y este último es uno, el que no tengo fotografías e imágenes de esa actividad, pero estuvo bien linda. Este, tuvimos una actividad acá con los chicos que era de imaginar una utopía, ¿no? O imaginar con ellos como ah, la mejor comunidad posible, ¿no? Y y lo que hicimos fue poner en una mesa grande como que varios pliegos, como de un tamaño ta- tabloide, poniéndolos todos juntos a la forma de hacer una hoja así grandísima, del tamaño de toda la mesa, y sobre ella ir dibujando y pintando como lo que quisieran esa comunidad perfecta, ¿no? O esa utopía, ¿no? Que era lo mejor que podían imaginarse para el futuro. Y justamente cuando estamos en una actividad, uno de los niños, uno de los niños que se llama Oliver, que es uno de los visitantes frecuentes acá en la biblioteca, Oliver llegó con una bolsa que traía estos juguetitos de plástico que son como de indios y vaqueros, ¿no? Solo quiero una versión y no pude encontrar imágenes de esa versión, pero una versión un poquito distinta que parecían como, en lugar de los indios norteamericanos, tenían como otro pueblo, ¿no? Difícil de precisar, pero parecía más bien ah, como de la India, ¿no? Pero los vaqueros seguían pareciéndose bastantes. Entonces, él lo que quería era que utilizáramos esas figuras para que fueran los habitantes de su utopía, ¿no? Y al principio estábamos como, vamos a ver cómo va esto, ¿no? Y cuando le estaban platicando de las posibilidades de sus personajes, de estas figuritas, todos eran soldados, ¿no? Todos eran soldados, todos eran policías, todos iban a vigilar o a cuidar ese territorio. Entonces, esta visión de la utopía, de la mejor comunidad posible, era la militarización total ¿no? Total como de ese estado humano. Y se dividía entre los que estaban atacando armadamente ese espacio, entre esta amenaza, ¿no? Que eran los indios a quienes elegían para llevar a cabo esa actividad y a los vaqueros los que estaban defendiéndola, ¿no? Y era muy difícil hacerlos salir de ahí, ¿no? Como de que, cómo darles a- como de ese bloqueo, porque no se estaba pudiendo imaginar absolutamente nada, no se estaba pudiendo imaginar ningún mundo, era la reafirmación de esa imagen, ¿no? Totalitaria y ya. Entonces se nos ocurrió esto y fue como, estuvo genial. Tomamos unas tijeras. No, tomamos unas tijeras y los que hicimos fue cortar las armas, solamente la parte de las armas, ¿no? De tal forma que lo que sea que estuvieran sosteniendo ya no pareciera una pistola, ya no pareciera una espada. Y lo que hicimos fue cortarla, así con las tijeras, elegimos cortarla, y en cuanto lo cortamos, elegimos
Y lo que le dijimos a los chicos es, miren, mientras esta figurita tenga esta arma, es solo un soldado, ¿no? Pero si le quitas, si le cortas si le cortas la pistola, puede ser lo que sea, puede ser lo que sea. Ya no tiene ninguna función dada, ya no tiene esa determinación de como de su existencia. No en esas palabras, pero le decíamos, puede ser lo que sea el soldadito. Ahora, ¿no? ¿Qué quieres que sea en esta de las mejores comunidades? Y ¡pa! Como que ese acto únicamente como de cortar la pistola pareciera como que los desbloqueó completamente. Y ahí se me hizo bien gracioso porque en cuanto le corté la pistola dije, oye, ah, ahora esta figura puede ser lo que sea. ¿Qué puede ser esta figura? ¿Qué te gustaría que fuera en esta? Y dijo, un bailarín. Y lo agarró y empezó a bailar y empezó a perrear enfrente de los otros soldados y y primero empezó a hacer eso y después empezó a bailar como que una cumbia y después empezó a bailar como breakdance y empezó a bailar de todo, ¿no? Y ya como que nos reímos un poco y a partir de ahí ya fue posible, y por supuesto, ¿no? Si hay un bailarín y está en lugar en donde bailar, entonces el chico creó ahí dentro de esta mejor comunidad posible un lugar donde las personas podían reunirse a bailar, como con buena música, ¿no? Para pasar un buen rato. Entonces, al menos el primer paso en esta comunidad perfecta eran danzantes, ¿no? Y desde ahí empezó. Entonces, ahora esa era la dinámica, ¿no? Invitábamos a los chicos a tomar su figurita, ellos mismos ahora ya les cortaban la pistola, imaginaban qué podía hacer esta figurita, ¿no? Y empezaron a ver danzantes, empezaron a ver médicos, ¿no? Hubo hasta un pescador, ¿no? Entonces ya la cosa empezó a cambiar y empezó a fluir. Y, y, se me, y acá lo que se me hizo tremendo era cómo esto es este actor, ¿no? Tan pequeñito y hace capaz de imaginar otros futuros, de otras posibilidades. Yo creo que ese ha sido uno ah, de mis favoritos, ¿no? O de los que más me han gustado. Entonces, esos son como algunos ejemplos de esta parte. Ah, y la tercera es algo ya un tanto más personal y esto ya se extiende a la experiencia más general de la biblioteca, ¿no? Y tiene que ver con que la multitud actúa amistosamente ante partes de sí misma, ¿no? Y que está dispuesta a participar para el bienestar compartido, ¿no? Está completamente dispuesta a hacerlo y que esto es un contraste bien fuerte con el cinismo que muchas veces se demuestra hacia agentes o hacia instituciones completamente deslegitimizadas, ¿no? Que, que la gente ya no confía y que no cree que sean vías realmente ah, para ah, para esa solidaridad, para esa vida comunitaria, ¿no? eh, no son vías por las que realísticamente piensan, ¿no? Que pueda llevar a cabo ese proyecto. Pero, pero, pero sí son capaces como de reconocer estos esfuerzos y de apoyarlos de una forma increíble, ¿no? Y para otros, esto es algo súper valioso porque después de haber visto este lazo con la comunidad, ¿no? Desbandado completamente por todas estas experiencias, ¿no? Pues de la devastación, que las heridas con la comunidad pueden remendarse, ¿no? Aun cuando te sientes completamente extrañado y alejado de ella, inclusive hasta con cierto antagonismo, ¿no? Contra ella misma, que lo común puede redimirse
y esto ya se suele muy optimista, pero que hay todavía suficiente esperanza en el corazón humano, ¿no? Para sí mismo, ¿no? Para creer en sí mismo. Entonces, eso me hace fantástico. Y aquí, por ejemplo, con lo que comenzamos, ¿no? Comenzamos con nuestros libros, ¿no? Con los libros míos y de mi hermana. Únicamente, eso era lo primero que teníamos, porque no teníamos absolutamente nada. Porque este proyecto, como Patricio sabe ya, pues no es un proyecto de una institución, no es un proyecto que llevamos a cabo como parte como de nuestra carrera o nuestra profesión. Este, es, es, es de esta manera así como, pues completamente así como, pues autónomo, ¿no? Es una, es otro tipo como de experiencia, me parece. Am, ninguno de los dos, no hay ningún, ¿qué sería? Como que no hay ningún fondo, no hay nada como ni del Estado, ni de una universidad, como de una remuneración como, pues de algún tipo, ¿no? Eso da varias limitantes definitivamente al proyecto, ¿no? Pero pues también otras características. Iniciamos solamente con nuestros libros, que eran yo creo unos 150 libros, y en su mayoría pues libros que pues medio aburridos, ¿no? O sea, puro libro de filosofía, puro libro de sociología, puro libro de estudios culturales, ¿no? Y al principio, en esta fantasía que nosotros teníamos era nuestros vecinos van a leer filosofía, ¿no? Y yo ya imaginaba, oh, aquí van a venir jóvenes, jóvenes como de la prepa, y esos jóvenes de la prepa van a leer a Nietzsche y van a leer a Spinoza y van a leer, ¿no? Y así, ¿no? Y ya van a tener estas discusiones. Y esa era la idea que teníamos, ¿no? Al inicio, honestamente. Y poco a poco nos damos cuenta, pues que no, no, por ahí no va el asunto. Eh, y de esos como 150 libros, que nomás llenaban unos como 4 cuadritos de los que se ven ahí atrás, al principio sí publicamos que estamos haciendo una recolección de libros para este proyecto y lo escribimos un poquito y un montón de gente comenzó a apoyar, ¿no? Un montón de gente comenzó a apoyar. Este, Tantos que ahorita, por ejemplo, ya no caben los libros en esos dos estantes y tenemos varios libros guardados y ya en este punto hemos abierto inclusive otros puntos de lectura en otros espacios. Uno de ellos ha sido un refugio para personas de la tercera edad que está en una colonia aquí vecina, donde eh, sí, digamos, personas que no pueden cuidar de sí mismas o que las familias abandonan en las calles inclusive, ¿no? Ahí toman, ahí los cuidan y ahí es donde tenemos también como un librerito, ¿no? Con varios libros. Este, las, y como perfil de la biblioteca también ha cambiado enormemente. Yo creo que de filosofía y sociología ya nomás quedó un cuadrito chiquito y son así cosas muy, muy seleccionadas. Y todo este proceso de selección de los materiales de biblioteca también es un asunto como reinteresante. Y se me hace que siempre, no sé, escucho algunas personas que dicen que la biblioteca debería tener absolutamente cualquier material que la gente requiera. Nosotros, como tenemos un espacio muy reducido, si tenemos que hacer una selección, me parece mucho más cuidada de los materiales que queremos que existen en exposición, porque no tenemos, ¿no? Un edificio gigante para tener lo que sea. Este, y si hay algunos materiales que intencionadamente hemos quitado, ¿no? Por ejemplo,
en una como de las donaciones venía este libro sobre la historia del descubrimiento de América, ¿no? Y repetía toda esta cuestión, como de la conquista desde la visión, pues, del conquistador, ¿no? Hablaba sobre, ¿sabes? Como de todos estos personajes, como con una luz, pues, bastante amigables, ¿no? Mientras escondía como que todo el horror. Entonces, ese libro, por ejemplo, ese libro sí decidimos mejor sacarlo y que no tuviera un lugar en la biblioteca. Entonces, sí, sí hay un proceso, sí, de elegir qué cosas sí, qué cosas no, a pesar de que en varias bibliotecas eso no sea tan común, ¿no? Que sí se decida. Este, Eso no quiere decir que todo el material sean cosas que sea como de nuestro gusto personal, ¿no? Por ejemplo, unos tipos como de libros que a nosotros no nos gustan personalmente son estos libros este, como de formación del carácter o de superación personal o de identidad, ¿no? Pero la gente quería leer de ello y nos preguntaban por esos libros. Nos decía, tienes este libro que habla, ¿no? Sobre como crecimiento espiritual y no sé qué. Nosotros, no, no lo tenemos, ¿no? Pero poco a poco fuimos haciéndonos con ese tipo, pues, de material, que fuera, ¿no? Que fueran como, pues, libros, ah, que tuvieran, pues, que fueran más substanciales. Y sí fuimos haciendo una sección, y esa sección yo creo que ahorita es una como de las más grandes y es de las más populares, ¿no? Que hay entre el público adulto, ¿no? Y también toda esta idea de que iba a ser una biblioteca dirigida a jóvenes como de prepa, no, para nada, ¿no? Quienes, quienes han ido más a la biblioteca han sido los más chiquitos, ¿no? Y ahora la mayor parte del librero, yo creo como unos 6 cuadritos, ¿no? Son de puro libro que va dirigido más bien a estas primeras juventudes. Yo creo como desde los 6 como hasta los 12 años. Un montón de sus libros son libros que más se han leído. Y acá, y acá en las fotos son varios de los primeros visitantes como la biblioteca que fueron a tomar libros, a llevárselos a sus casas. Este, y que empezó ahí, ¿no? Como a darse como toda una serie de encuentros bien interesantes. Am, entonces, esto es lo que imaginamos que sería, cambió, ¿no? Ahora, inclusive de estos dos libreros, ahora solamente hay un librero, la mayoría es libro para jóvenes exclusivo, casi todo ya es literatura, ¿no? Porque es porque la comunidad más quiere leer, ¿no? Como que quiere leer poesía, cuento, novela y estos, pues, como clásicos, pues, de la literatura, ¿no? Mario, Y, y en estos sí. momentos, ¿en qué momento están de la biblioteca ¿En qué actualmente? momento? Sí, ¿en qué momento están actualmente ¿En qué momento la biblioteca? ah, sí, ¿a qué te refieres? Como, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿En qué situación están? Ok, ok, ok. ¿Están en alguna etapa, en algún proceso? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Checa, la, la forma en que la biblioteca funciona está abierto 2 veces a la semana, que son los miércoles y los viernes, ¿no? Los miércoles y los viernes, de, está abierta de 2 a 5. Eso ha funcionado así durante como el último año y medio más o menos, ¿no? Porque ahorita solamente estoy yo acá en casa, entonces soy como el único que puede ir allá. El viernes es el tiempo que me doy como para llevar a cabo esa actividad. Ahorita, ya durante un año, hay 2 personas que se han sumado a la biblioteca. Primero pues como voluntarios, pero ahorita ya honestamente son como una parte esencial como de sus actividades, que son 2 amigos que se llama Cater
y Carla. Ellos forman parte de un grupo como de danza prehispánica, pero siempre están interesados en llevar a cabo esta labor comunitaria. Escucharon a la biblioteca y les fascinó la idea y ahorita ellos son los que los están cuidando los miércoles. Y ahora ya la comunidad los conoce a ellos también. Y ellos hacen, y cada uno tiene una forma como llevar pues, la biblioteca distinta. ¿No? Entonces, eso también ha estado genial. Estos voluntarios, que hay ocasiones, por ejemplo, ayer me tocaba a mí abrir, ¿no? Pero estaba encuadernando y tenía que preparar un montón de cosas y dije, ¿sabes qué? Quizás no voy a poder abrir. Pero llegaron un grupo como, pues, de niños, como de 6 niños, y me dijeron, no te preocupes, nosotros abrimos, ¿no? Y eso pasa ya muy seguido, que ellos mismos vienen, ellos mismos te piden pues las llaves y ellos se quedan a cargo de la biblioteca, ellos mismos cuidan, ellos mismos entran en este acuerdo con nosotros de si llegan otras personas, como que ser amables con ellos, como explicarles cómo funciona, y lo han hecho en varias ocasiones. Ahorita está en esa actividad de abrir 2 veces por semana, en la que todos los materiales de la biblioteca están disponibles para toda la comunidad, porque ya no solamente son libros, a partir de estas donaciones, a partir de lo que hemos visto que la comunidad requiere, la, la mitad ya es como una ludoteca, muchos juegos de mesa, hay internet gratuito, hay pinturas, hay materiales para hacer manualidades, hay balones de fútbol, un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto pues emociona mucho a los chicos, ¿no? Porque llegan y cada día hay algo diferente que pueden hacer ahí. Entonces ahí se ponen así Claro, como, utilizar los claro, materiales, ¿no? claro. Sí, Eh, em, Cata, sí. yo le quería preguntar a Cata a ver si él tenía alguna pregunta o algún comentario. Yo la vi ahí, así como tomando nota a full. O sea, comentario más que pregunta. Me llamó mucho la atención el ejercicio de cómo identificar el rol, sostener el rol y cortar las armas, porque quedé ahí pensando en esas estrategias para poder hacer o sea, desentenderse de la imaginación capturada. Y cómo muchas veces nos cuesta imaginar otros futuros, porque claramente reproducimos el contexto en el que estamos viviendo y estos contextos en los que habitamos llenos de violencia eh, saturan nuestras potencias imaginativas. Entonces, y yo, claro, y te iba a preguntar antes que tú nos contaras cómo lo hicieron para desentramar el imaginario. Y ahí aparece la cuestión interesante y creo que es muy curiosa, es que no hay una receta, porque en este ejercicio ustedes rompen las armas porque usaron esa figurilla, pero eh, yo trataba de pensar cómo hacerlo en otro ejercicio pedagógico, cómo, cómo sacar esta traba de la imaginación. em, pero no se puede hacer una receta de ello, sino que más bien hay que poner atención al, a los roles, ¿no?, que aparecen ahí. Eh, Me parece muy interesante cómo se van contagiando de distintas participaciones sociales a propósito de abrir un espacio comunitario. Me llama mucho la atención también como esa conexión que hicieron con, eh, con la contextualización histórica obrera también del territorio. Y, y es como súper interesante entender desde la infancia, pero también desde eh, la comunidad que habita el territorio, cómo aparecen otras complejidades gracias a activar este espacio. Entonces, no sé, quedo como dándole vuelta a varias ideas también y varias prácticas.
No, sí, a veces sí nos sobrepasa como todo lo que se interconecta en el espacio, es súper complejo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, no tenemos ninguna forma de llevar un registro de los libros que la gente toma, ¿no? Realmente lo que hacemos es escribir el nombre, un número de teléfono, el libro que se llevan, pero honestamente no hay ningún sistema como como que lleve, que, que haya llevado como cuenta o que se encargue de hacer que los libros regresen si no es mediante la misma voluntad de las personas de regresarlo. Y siempre les decimos que estamos llevando bajo completa confianza pues, de que lo van a hacer, ¿no? Este, y muchas veces personas nos han dicho esto de, oye, ¿y qué pasa si se lo roban? ¿No? No pasa nada, no pasa nada. Y lo que decimos es, como parte de lo maravilloso que es un libro, es que esas cosas que es bueno si se lo roban. Y muchas veces, y ya tenemos esta broma de que es el mejor halago que se le puede hacer a un libro en la biblioteca, ¿no? Si ya no se lo regresan es que realmente le gustó mucho a alguien. Y si algunos autores a veces nos regalan uno de sus libros, decimos, sí le gustó porque nunca más regresó. Y está este asunto de si la comunidad, ¿no? Nos ha dado tantos libros, nos ha dado, no sé, fácil como unos 500 libros, que tienen que al año se roben 100, ¿sabes? Sin comparación, lo que lo que es capaz de dar, ¿no? Bajo esta idea como puede ser bien compartido, lo supera con creces, lo supera con creces. Este, hay un, am, hay una, como que hay un montón de suposiciones que se han vuelto casi como un lugar de sentido común, que se demuestran ah, como cuestiones más bien i- ideológicas de la visión que tenemos de nosotros mismos, ¿no? O de estos roles que imponemos a los otros y bajo los cuales no nos regimos, ¿no? Que son roles que nos han estado repitiendo desde siempre, que tiene que ver con la competencia, con la desconfianza, con este estado como de guerra continuo, pero que ah, me parece que espacios, inclusive en estas cosas tan pequeñas, no son capaces de demostrar que somos más que capaces y tenemos suficiente en nosotros mismos para superar esos discursos, esos planteamientos sobre lo que somos y sobre lo que somos capaces, ¿no? Este, Mario, una pregunta. Como tú nos contabas que pensabas en algún momento que iban a llegar más jóvenes que niños, niñas, y llegaron más niñas. ¿Cómo llegaron? ¿Como a propósito de qué invitación, con algún taller o solo esa es mi pregunta en verdad, sí. eh, Mira, sí han habido talleres, pero los talleres al inicio estaban abiertos a un público más grande, inclusive estaba llamado a un público más grande, pero poco a poco inclusive los talleres se han estado llamando a un público más joven porque los mismos jóvenes son los que más han ido. Y yo diría que es por la curiosidad, honestamente, Mm. es que tiene que ver con la curiosidad y tiene que ver con una visión más flexible de lo que la realidad es, porque a veces pasan, por ejemplo, y lo puedes ver, ¿no? Porque pasan niños así como de la escuela con sus padres, con sus primos grandes, y el niño más chiquito voltea y está como, ¿qué es eso? ¿No? Y se acerca y quiere ver qué es eso. Y he visto que padres, primos, tíos los jalan y le dicen, no, vente, ahí es una iglesia, dicen unos. Otros dicen, no, vente, ahí es una escuela y cobran para entrar.
No ve, no. Y cuando yo escucho eso, tengo que salir y decir como, no, 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 no es una iglesia, no es una escuela, acá no cobramos, todo es gratis, es completamente para la comunidad. Y allá les explicas un poquito de qué va, ¿no? Y el adulto está ahí como, está como medio desconfiado de qué es esto, pero el niño está como, quiero entrar a jugar, ¿no? Está como, va, sí, es otra cosa que no es una iglesia, no es una escuela, no es un lugar que tengo que pagar. Me lo creo y, y, y lo experimento y ahí voy a ver qué es eso, ¿no? Eso es una cosa bien importante, pienso yo, esa curiosidad y esa capacidad de admitir que hay pues otras formas como pues de que se presente el mundo, ¿no? Este, hay un montón como de afectos ahí que he notado como que constantemente hace que personas se sientan como alejadas o que inclusive no regresan. Una de ellas tiene que ver con la vergüenza. No, esa cosa ha sido súper, súper tremenda. Por ejemplo, que nos ha pasado con muchos jóvenes o adultos, sobre todo jóvenes y adultos, no con niños, ¿no? Con jóvenes y adultos de que se llevan un libro, puedes tú ver que quieren leer, que les interesa seguir leyendo, se llevan un libro, por alguna razón no lo regresan a tiempo, digamos, a tiempo entre comillas, porque les decimos, tienes una, dos, tres semanas, puedes traerlo y llevártelo, ¿no? Puedes tenerlo años, solamente ven a decirnos que lo quieres seguir leyendo, el punto es que lo leas, ¿no? Y que estés disfrutando ello. Pero si pierden la fecha o si no lo entregan lo que ellos ven como a tiempo, sienten vergüenza de no regresar porque están esperando que la respuesta que tú tengas ante ellos sea una disciplinante y como hostil, como la experiencia que han tenido en todos lugares educativos y en las instituciones. Entonces, cuando tú no les das eso, muchos como que lo captan, pero muchos otros realmente como que les cuesta mucho trabajo superarlo, ¿no? Y con los niños eso tampoco está tan implantado. Ellos se llevan un juego, rompen una pieza y se rompió, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos cómo la arreglamos y ahí como que le enmendamos con algo, ¿no? Pero también supongo que también están más quitados de esa vergüenza, ¿no? O de ese temor, ¿no? Que ya está mucho, mucho más fuerte en personas más, pues más grandes. Y yo pienso que también tiene que ver con una especie de, como, esta inquietud, ¿no? Mucho más como desbordada en esa edad, que quieren explorar su espacio, quieren como conocer a otras personas. Y pues les ha funcionado bastante bien. Sí, yo pienso que es alguna de las cosas como que he notado ahí con ellos, ¿no? Hay Entre un otros. elemento ahí que me parece clave, Mario, Ujú. que creo que atraviesa de algún modo toda la experiencia y parte importante de estos puntos de interés de algún modo o de relevancia que tú compartes ahora que vas observando y que tiene que ver con el derrumbe de las representaciones, ¿no? Yo creo que ese es un elemento clave, así, ¿no? Bueno, porque en la representación hay también una identificación, ¿no? Una identificación simbólica y muchas veces la gente también, lo que estás conversando ahora, ¿no? A partir de las representaciones que tienen, es que se sostienen en su vida cotidiana. Y en ciertos contextos de precariedad, el hecho de desafiar nuestras propias representaciones puede suponer exponernos a mayores niveles de fragilidad y de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, claro, uno ha sido como parte de una discusión importante de la última década el hecho de que, por ejemplo, tenemos enunciados revolucionarios que van directamente en contra de representaciones que son de larga trayectoria en una vida y que de un momento a otro se les pide cambiarlas, ¿no? Así como, oh, ya, despatriarcalízate, ¿no? Y como, claro, como que el enunciado de la despatriarcalización para una persona en un contexto en específico le puede suponer un compromiso vital súper alto si es que efectivamente esa representación no se va
se va desprogramando de manera como más cuidadosa o quizá invitando a espacios donde el peso de la representación sea más fácil de tirar fuera o de cuestionar, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, el derrumbe de la primera representación ideológica de ustedes mismos, ¿no? Así como, oh, queremos este tipo de biblioteca. Una biblioteca del siglo XIX, ¿no? De un barrio obrero, ¿no? Esa era la representación. Y claro, cuando la buscan instalar, se cae la representación y la biblioteca pasa a ser un salón de juegos, o un salón de convivencia y de exploración de la memoria. Pero la representación se cae, digamos, se derrumba. Pero ustedes lo que van haciendo es, al mismo tiempo, el peso no es tan grande del derrumbe de esa representación, porque van cultivando una manera de estar con las niñas, con los niños, con los vecinos y con las vecinas, que les permite que el derrumbe de la representación no los traumatice, ¿no? Así que queden así con la idea de se me derrumbó la biblioteca del siglo XIX y ya no voy a hacer nada más, digamos, ¿no? Que sería como el efecto propio de un efecto traumático en el derrumbe de la representación. Sino que, claro, se cayó la imagen de la biblioteca del siglo XIX y cultivó parte de la comunidad, parte de lo que también ustedes mismos y ustedes mismos venían promoviendo. Entonces eso me parece como súper importante en todo, ¿no? El mismo niño, ¿no? Cuando lo invitan a cortar las armas, ¿no? También, ahí hay ¿qué están haciendo? Están promoviendo una situación en la que un niño es capaz de cortar una representación. Si eran solo monitos que están basados en antagonismos, po. Entonces tengo guerreros y tengo indígenas y tengo cowboys y de un momento a otro pasaron a ser bailarines. Entonces, claro, hay un vacío de la representación y el niñito tiene que seguir ahí y bueno, y se atrevió a seguir jugando y todo eso, ¿no? Entonces, claro, me parecía como importante poner el énfasis en eso, ¿no? Así como en la importancia de que se nos caigan las representaciones, pero de tener estrategias técnicas y valorizar también los lugares y las experiencias que hacen posible que una representación se caiga, para seguir sosteniendo lo que tú estás diciendo, ¿no? Que en este caso es donde la gente se juega la vida, digamos, la imaginación, la curiosidad, el hecho de que puedan volver a ir. Y claro, y hay situaciones donde es difícil poder darle continuidad a eso, y la gente prefiere irse. Entonces me parece clave ese elemento, como puntualizarlo, como que me genera, me aparece en todo el relato de la biblioteca. No sé si te hace Sí, sentido. me parece que sí es algo súper importante, ¿no? Que sí ha dado, pues, ah, creo que a veces ha sido muy impactante para algunas personas. Por ejemplo, en una ocasión estaba yo acá y llega unos chicos ya como de unos 14 15 años se habían puesto de acuerdo para reunirse acá en la biblioteca, ¿no? Para hablar realmente sobre sus días, para trabajar en un proyecto de la escuela, ¿no? Y una de las chicas que se iba a reunir con sus amigos vino acompañada de su abuelo, ¿no? Y conozco a la familia y tengo entendido que es una familia que ha pasado por experiencias como disfuncionales, ¿no? Al interior como de su núcleo muy, muy fuertes. Entonces, como que se han vuelto muy, muy restrictivos con ella. Y llegó con su nieta, el abuelo, y me dijo, aquí vengo, te la encargo que no se vaya de aquí, ¿no? Y yo le dije, yo no puedo hacer eso. Le dije y se quedó así porque yo pude entender en ese momento que dentro de es su representación, él era un hombre pidiéndole a otro hombre que cuidara a la mujer, ¿no? Y que te lo estaba pidiendo como en esa figura. Y lo que yo le dije fue, mire, le dije, yo no soy, y si lo que enfrente de ella, le dije, yo no soy su policía de ella, yo no soy su maestro de ella, el espacio que, como que
Le dije, yo por supuesto, ¿no? Ante cualquier chico, joven, persona que esté aquí en mi diabetes, le dije, yo voy a hacer todo lo posible para que no sufra ningún daño, ¿no? Le dije, le digo, hasta donde el cuerpo pueda darme, yo voy a intentar que no sufra ningún daño, ninguna de las personas que esté aquí, ¿no? Pero yo no voy a vigilarla, le dije. Si ella decide irse, esa es su decisión de ella, ¿no? Y yo tengo que respetarla. Si ella, quizás para no infortunarle a usted, hace un acuerdo con nosotros de que no se va a ir, ese es un acuerdo que ella decide hacer. Y si ella decide hacer otro acuerdo después, eso es su asunto de ella, ¿no? Pero yo no puedo tomar responsabilidad, le dije. Y eso como que ¿sabes? Como que lo impactó bastante, se quedó así un rato y mi mamá, no sé, me quedó viendo y como que, ¿no? Un momento como que no lo quería aceptar, pero después ya dijo, como que volteó a verla a ella y le pidió que no se fuera. Y ella le dijo, sí, no me voy a ir, le dijo, no, no me iba a ir, ¿no? Aquí me voy a quedar con mis amigos. Y ya volteó a verla, le dijo eso y ya me saludó a mí y se fue. ¿No? Pero, por ejemplo, en ese momento fue otra, así que a veces ese impacto como que sí saca de onda, como, ¿no? Bien machina algunas personas, inclusive, ¿no? En esas cuestiones de lo que, las expectativas. Sí, Eso yo es creo que algo ese es, que... es el concepto, el que dijiste, ¿no? Así como te saca de onda, ¿no? Como que queda ahí, claro, cuando se te derrumba la representación, queda ahí fuera de onda, digo, ¿no? Así como buscando dónde orientar el cuerpo, ¿no? Así, me voy de aquí, me quedo, ¿qué hago, no? Entonces, claro, como trabajar en el orden del derrumbe de la representación es tarea importante, bueno. eh, a veces sale muy bien. Otro también bueno que ves a veces, no sé si por ahí, seguramente por allá también, que a veces pasan estos de Hacienda, como del gobierno, por las calles, viendo a ver qué nuevos pequeños negocios están para intentar ir a sacar un poquito como de dinero. Y una vez iba pasando uno enfrente y volteó a ver la biblioteca y se quedó así un rato y no supo decir qué era, ¿no? Se quedó así un rato viendo y lo pude ver en su mirada desde como de este burócrata que estaba volteando a ver para adentro y tenía quizás como su tabla con las cosas que algo podría ser, ¿no? Y estaba así como y se quedó ahí un rato viendo, así como, y al final se fue, ¿no? Como que dijo, no, no, Claro, no quién tiene sabe. lugar dentro de la lista. ¿Quién sabe qué es eso, no? Pero, ajá, como, Exacto. pero al menos lo bueno es que no va a pagar impuestos, entonces eso está bastante bien, ¿no? Dentro de las posibilidades. Sí. Cata, ¿tienes preguntas, comentarios como para que vayamos cerrando, entendiendo ya que van a ser las 2 acá? Ya. Como también me quedo con el cierre que dio Mario como de esperanza. Eso a mí igual me fascina de trabajar con niñeces. Em, y cuando se construyen espacios donde aparece la curiosidad o la exploración, como que es tan sensible esa emergencia de cómo hay algo fuera de la imaginación que se está construyendo y que aparece y que nos abre posibilidad de desmonte representaciones, que lo nombramos como esperanza, que quizás está un poco semantizado bajo el canon eh, más judeocristiano, pero sí aparece esa chispeza y creo que abrazo harto ese efecto, en verdad. Y yo también me quedé pensando con el concepto de esperanza. Ahí Mario está decidiendo, parece que nos va a responder con una imagen. Oh, Sí, también. es que di un clic para seleccionar las ventanas y se cambió la diapositiva, no, si no fue planeado, nomás di un clic y pasó, pero quedó como casi.
planeado. Fueron regalos como que algunas personas como que nos trajeron o nos han traído en varios momentos como la biblioteca, ¿no? Inclusive niños a veces que traen una bolsita de dulces para compartir con otros niños, ¿no? Este, am, sí, pensaría hacia esa misma chispa o esa esperanza. Tiene otras imágenes por acá de otros momentos en los que personas se han acercado para donar como materiales, ¿no? Ah, ¿qué más? Este es un taller de fotografía que dio Mariel, mi hermana, que es la chica con el sombrero, ¿no? Este es el grupo de danza, ahí con el tambor, se pusieron en el patio. Estos fueron unos aros de básquetbol que pusimos ahí por la colonia, también como parte de como las actividades, como la biblioteca. Y los perritos, que muchas veces acompañan a las personas que vienen acá a la biblioteca, ¿no? Como que vienen los niños, pero atrás de los niños vienen sus perros. Entonces tuvimos que poner también agua, ¿no? Para ellos, porque a veces hace mucho, mucho calor por acá y se quedan, ¿no? Acostados con ellos. Am, y esa es una de las fotos más recientes de una actividad que tuvimos ahí en la biblioteca. En esa Este, foto, ¿quiénes están en la foto? uf, am, pues la que está así es Mariel de nuevo. Y ahí hay como 4 grupos distintos de amigos, ¿no? Sucede mucho también porque nos damos cuenta que mucho de la población se mueve o se retira de la colonia con frecuencia, hay mucha migración y nos ha ocurrido ya varias veces con varios niños que nos dicen de que nos vamos a ir ya para Sinaloa, nos vamos a regresar para este estado, nos vamos a mover a otra parte de la ciudad. Entonces, hay como ciclos también como de los grupos de chicos que vienen a la biblioteca, ¿no? Este es uno de ellos y los que están justo atrás de Mariel, los que están agarrando al perrito blanco, son 2 hermanas y yo hermano chiquito. Más arriba hay como un grupo de amigos, hay otro grupo de hermanos. Ahorita, así como no te voy a decir como todos los nombres, pero hay como que están mezclados. Este, pero son chicos también que viven como en las colonias, en las calles de alrededor. De los que han venido más lejos frecuentemente, yo creo que han sido como de unas, no sé, como caminando, yo creo que será como unos 10 minutos quizás, que viven como por en medio de la colonia y tienen que recorrerse hasta acá. Pero casi siempre, la mayoría son de lugares un poco más cercanos, ¿no? Pero ahí hay como varios grupos de amigos, los que están ahí, que es un ciclo como de visitantes de la biblioteca muy, muy reciente, ¿no? Pero han habido otros que se han ido ah, como pues como diluyendo, ¿no? Que los niños se mudan, eh, es la principal razón, honestamente, que se mudan, ¿no? Que se van como de la colonia. Sí. O sea, como la imagen a propósito de la esperanza, como que quedé pensando claro, en esta idea, en este concepto juego cristiano que dice la Cata, ¿no? Pero la esperanza supone también un imprevisto, como un potencial imprevisto, ¿no? Así como, no necesariamente supone un fin, ¿no? Así que sería de algún modo como el presupuesto más judeocristiano, de tener esperanza en que llegue algo, que llegue un fin o que llegue la utopía,
sino que más bien en términos como quizás más mundanos, ¿no? La esperanza es el hecho de que simplemente exista algo que antes no estaba ahí, digamos, o que podría llegar a tener o cumplir con, con ciertas condiciones que hacen posible que algo aparezca que antes no estaba ahí. Como el gesto de la flor que llega y que nadie consideraba que podría llegar a estar y que llegó, digamos. Entonces, claro, como se abrió un posible dentro de un conjunto de posibilidades que no estaba prevista. De algún modo, algo aquí de lo que estamos haciendo tiene todavía posibilidades de generar un después o sorprendernos o darnos la posibilidad de un, quizás como pensándolo así, ¿no? Hay una situación imprevista que nos permite pensar en algo que no habíamos considerado pensar hasta ese momento. Entonces, claro, en la esperanza se reactiva un pensamiento, se reactiva un deseo, deseo continuar, deseo hacer esto otro, o deseo efectivamente dar vuelta e irme para otro lugar. Entonces, claro, como que creo que la figura de la esperanza, como la planteaba el Mario, a mí me gustó por esa dimensión. Como estaba tomé hartas notas, ¿ah? Igual contar que a partir de cada una de las sesiones vamos tomando notas que también van a alimentar el repositorio o el... Pero claro, como la idea de la esperanza, como por ejemplo la asociación, ¿no? Que vamos a llevar este concepto al sindicato, a ver si algo pasa. Y bueno, ocurre que se terminan imaginando conversaciones, formas de organización posibles, se suman unos, se suman otros, quizás no, simplemente no funciona, o si funciona, funciona de una manera que no teníamos considerada. Pero claro, ahí surge esperanza en la medida en que abre un campo, abre un lugar, abre un otro territorio posible. Y creo que va de la mano un poco con lo que estábamos conversando, ¿no? Así como, por ejemplo, no sé, da esperanza, voy a ponerlo así, da esperanza de que un lugar de barrotes termine siendo una biblioteca y que una biblioteca termine deviniendo en un salón de juego, en medio de un barrio azotado por la violencia. Darle lugar al juego y a la reunión en lugares de desistimiento, ¿no? Así como de donde la gente como que ya decide muchas veces, como el Mario expuso, ¿no? Como desinteresarme por la participación en esto, de abandonar esto otro, ¿no? Desistir. Bueno, ¿qué pasa? Aparece una situación con un tiempo, un ritmo, una intensidad y ¡pum! Pareciera ser que algo volvió a ocurrir donde no ocurría, o más bien donde las imágenes que de lo que ocurría era solamente repetición. Entonces creo que ahí hay otra figura de la imaginación, de la esperanza, que me quedo dando vuelta de toda la presentación de Mario. Así que, no sé, ese era mi comentario sobre la esperanza, porque había coincidido también con ese punto. Eh, Creo que esta apertura a los, no sé, como los infinitos modos de ser, ¿no? Y a sus composiciones alegres, eso es como lo lo que en este momento ya yo planteo como, ah, pues lo que va a ocurrir, ¿no? Este, que, que siempre va a haber esta característica improvista, pero ah, eh, eh, espontánea, pero, pero muy fértil, ¿no? Este, para seguir creando estos encuentros, ¿no? Y que esos nuevos encuentros van a posibilitar como que nuevas ideas, nuevas am, aptitudes, ¿no? Para el espacio, para, para lo que es capaz de, pues, de producir, ¿no? Para la misma comunidad. Lo que la misma, o lo que la comunidad misma es capaz de producir mediante la posibilidad de espacios, ¿no? Como este.
este, que son cosas que también han ocurrido, ¿no? Que vecinos se nos acercan y ellos quieren utilizar la biblioteca para cosas que no provienen de la biblioteca misma, sino que ya es de la comunidad, am, como, ¿cómo se le llama? Me parece como muy interesante esa potencia que tienen los espacios que fisuran las representaciones, como el espacio donde se puede, aparece la emergencia de la creación, como que trato de no decirle creatividad como en la tensión de eh, dejar que aparezcan nuevos quehaceres, así como si voy a una biblioteca y puedo como descansar el tiempo, compartir con otro, eh, darme el espacio para salir también de esos lugares, sobre todo en el barrio, acá conoce como en La Pobla, en el barrio, allá, eh, ¿cómo le decían al espacio? No, Colonia. a la colonia, como que la colonia tenga otros lugares. em, Siento que es clave para poder abrir otros contagios y, y que aparezcan nuevas experiencias comunitarias. Pues. Eh, eh, Como que Mm, me flipa un poco esa potencia que tiene. sí, una cuestión así como que también te quería preguntar, Mario, porque aparece a partir de lo que dice la Cata, que tiene que ver con la figura de lo comunitario, ¿no? Que es una forma de lo comunitario que también es bien distinta de lo común, de lo comunitario, digamos, ¿no? Porque es como que yo lo pienso así en una clave bien mexicana también, ¿no? De lo comunitario, y lo estoy pensando así como tipo Día de Muertos, digamos, ¿no? Que la gente abre sus casas para acoger eh, personas visitantes desconocidos. Y abre de algún modo la memoria que sostiene la infraestructura histórica de una casa, de una familia, digamos, ¿no? Así como- que no estoy pensando en esa figura de lo comunitario. Porque claro, como que está el centro comunitario, ¿no? Y viene el centro comunitario y llega la gente del municipio y te pone en la comunidad un espacio comunitario y un espacio que te puso el municipio, digamos. Y ahí la idea es tratar de dotarlo de. Pero en este caso, la forma de lo comunitario que tiene la biblioteca es bien particular porque efectivamente es la apertura radical de un espacio de intimidad familiar al otro, a la comunidad, al vecino, pero entendiendo de que de algún modo esa figura de lo íntimo nunca fue un lugar totalmente privado para la historia de la familia, porque tú partiste la conversación diciendo, claro, la intimidad de mi casa era la intimidad de los vecinos, digamos, ¿no? Era la intimidad política e histórica del barrio. Entonces, esa figura a mí me parece que es súper importante también en la característica bien singular, así como irreproducible de algún modo, de lo comunitario que cultivaron o que están cultivando con Mariel, ¿no? Así como, bueno, y con los vecinos, con todos. Pero... Ey, no, sí, sí, estoy completamente pues de acuerdo, ¿no? Con ello, que en esos primeros años, esa fue la experiencia como que teníamos, mucho de ello, ¿no? Que inclusive, no sé, al inicio, inclusive estos límites entre las casas no estaba tan claro, ¿no? Y en muchas ocasiones, inclusive por cuestiones materiales, tenemos que ir a refugiarnos en la casa de otro, ¿no? Y como que el otro nos permitía entrar a su casa y como estar ahí o ir a comer a la casa, o ir a comer a la casa del otro, ¿no? Era así como que como que esos límites sí estaban más desdibujados, ¿no? Estaban como como que más difusos entre esa vida común y como que la privada, ¿no? Como que se ponían como que se ponían en juego juntas porque se entendía, ¿no? Pues, que era una suerte compartida.
¿no? Como la condición que estamos compartiendo y que teníamos que confrontarla juntos y utilizar como nuestra imaginación con tantos recursos pudiéramos tener o con este, o con las carencias como que hubiera, pero reunirnos, utilizar nuestra imaginación para encontrar la mejor manera de sobrellevarlos, ¿no? Y de apoyarnos como que mutuamente para también ver la transformación de este espacio que compartimos, ¿no? Para hacer la vida, pues mejor, ¿no? Para todos. Sí, eso no, como que no era un teórico, ¿no? Únicamente partía desde una práctica ah, súper necesaria, am, am, y, y y muy bella en su momento, me parece que surgió y que nos influyó mucho, ¿no? Sí se quedó bien machín como con nosotros toda esa, pues esa historia, ¿no? De los padres, como de los vecinos que se vio en aquel Y, entonces. y yo creo que dentro del mapeo que vamos realizando, ese ha sido uno de los elementos como más particulares que a mí me ha venido sorprendiendo, que son las texturas de algún modo, las distintas texturas de lo comunitario en Latinoamérica, ¿no? Ahora, por ejemplo, ayer que estábamos organizando una actividad con la DIAN, con la gente de la Asamblea, yo les contaba, por ejemplo, de las texturas de lo comunitario en Colombia, ¿no? O acá en favela en Brasil, ¿no? Que tiene una característica en ese sentido como más cercana un poco a la experiencia de ustedes, porque claro, por ejemplo, no sé, los programas sociales de la favela, la mayoría de las veces están constituidos por personas que vivieron y nacieron y se educaron para trabajar en su propio barrio, digamos. Entonces, claro, tú tienes trabajadores de programas sociales que son también los vecinos del barrio. Entonces hay una zona de mucha proximidad entre el vecino, que es como el objeto de atención o el usuario al que se asiste, y claro, y tu vecino. Y claro, y esta figura de lo autónomo queda como súper nebulosa, ¿no? Porque lo autónomo siempre viene de fuera del barrio. Entonces lo autónomo no es como que tiene la característica de no ser parte del barrio, comunidad externa. Entonces un elemento exógeno. Y claro, es como bien particular porque uno que viene como del carácter autónomo, más como anarco, porque hemos tenido relaciones con, con el Estado más confrontacionales, claro, cuando entramos a una dimensión donde el Estado ha tenido una influencia significativa en la constitución incluso de las memorias barriales, es bien distinto cómo generar esa tensión. Bueno, también la textura en Colombia, que ahí vamos a invitar también a algunos compañeros de Colombia para que para que puedan presentar su experiencia. Pero ahí también, ¿no? Ahí, claro, está más cercano también a lo que plantea el Mario, ¿no? Así como zonas recuperadas por el narcotráfico y donde hay corporaciones y la maquila, en el caso de Tijuana, se reemplaza por una minera ilegal, pero es el mismo contexto, digamos, ¿no? Como en el caso de Colombia. em, y donde las violencias también son distintas. Entonces, a mí me parece clave esta cuestión que estamos conversando, así como las texturas de lo comunitario, porque son muy distintas todas. Entonces, efectivamente, como que podríamos decir que no hay una comunidad ni un modo de lo comunitario, sino que hay como técnicas súper situadas en la intimidad de quienes participan, que de algún modo son capaces de desafiar las formas de convivencia impuestas por la violencia, ¿no? Entonces, como que busco tratar de operacionalizar algo así como lo comunitario y realmente solamente como que, o sea, como que no, nadie podría decir, esto es lo comunitario, ¿no? Porque claro, la experiencia de lo común es súper distinta. Entonces, nada, bueno, como agradecerte, Mario, por la presentación, porque es un proyecto que efectivamente está como súper, es súper distinto, súper singular también. Muchas gracias, ¿no? Por invitar.
y por escuchar tanto tiempo. Sí, sí, sí son más largo de lo que pensaba. Disculpa. No, todo bien. Entonces, bueno, la DIAM se conectó recién, pero estábamos terminando justo, así que bueno, contarte que entonces ahora yo a lo que siempre informo, ¿no? Como que procedo a descargar aquel video, después durante el día lo subimos a nuestra página web y comenzamos a darle difusión, ¿sí? Así que, y ahí ya estamos avanzando en este gran ejercicio de, no era Diamela, era Waldo, el que estaba detrás del nombre, ¿viste? ¿Viste? Solo derrumbe de representaciones, solo imprevisto, No, ¿no? O sea, si me permite unos 2 minutos para explicar por qué nos ausentamos no, largamente de tranquilo, de la dale actividad. nomás, Waldo. Y lo que ocurre es que tenemos una actividad paralela en la plaza donde nosotros trabajamos con el centro de alumnos de una universidad de Santiago y particularmente la Escuela de Medicina. Entonces, estábamos como complicados con el tema de los tiempos, así que dijimos, vamos a ausentarnos un rato para ver si podemos reencontrarnos nuevamente un poco más rato, más tarde, como ha sido el caso ahora. Bueno, ya se acabó la actividad, así que no tenemos mucho que decir ahí, ¿no? Pero para la explicación, para que no sientan que fue un desaire, sino que fue una cuestión de una cosa de urgencia de nuestra presencia en el espacio. No, claro, tranquilo. Eso. Sí, sí, sí. Oye, pero había alguien de la escuelita que participó gran parte de la primera parte gran parte del inicio de la presentación. Sí, está Entonces, ahora Rayo y yo. yo, bueno, ojalá que hayan pegado algo, porque creo que llegaron a momentos bien interesantes donde, bueno, porque Mario, te cuento que Waldo, junto con otras compañeras y compañeros, son parte de una biblioteca comunitaria, entonces nosotros los habíamos invitado directamente como para que pudieran participar y comentar la experiencia. Pero claro, ahí tuvimos este encuentro, este encuentro simultáneo con la actividad de ellos. Sí, lo que pasa es que Eh, nosotros somos parte de una asamblea que surgió en el estallido social en Chile en el 2019 y entre las actividades que tenemos la biblioteca comunitaria que estamos armando en este momento, por eso nos interesa el contacto pues, con Mario para que nos comparte un poco su experiencia, pero por otro conducto. Y tenemos además la biblioteca y la escuela popular que tenemos con los niños del barrio se llama Eduardo Cerda, que está en homenaje a un niño de 8 años que fue asesinado durante la dictadura militar en Chile en el 75, creo que fue. Un niño de 8 años que fue muerto por los militares. Así que armamos esta escuela en función de ese homenaje a este niño del barrio. Bueno, pero es largo de explicar, así que nos interesa el contacto en general con todas las personas que participaron. Como fue grabada la sesión, vamos a repasarla un poco y sí, ahí es que buscaremos yo el creo que contacto con Mario para... total, porque yo creo que lo que presentó el Mario está muy en la línea de lo que vienen planteando y con experiencias didácticas y metodológicas súper claras y súper prácticas, como de poder escuchar e inspirarse, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento bien particular de la presentación del Mario, que fue bien, bien, Ok, bien, bien, y que tiene muchos lugares comunes con la asamblea, así que... Bueno, se está yendo la perfecto. cata y nosotros ya también vamos cerrando aquí, entonces comprometo a que voy a enviar Ok, el material y el correo también de Mario para que se puedan poner en contacto. ya, Patito, un abrazo. Un abrazo a Mario Abrazo Donesi grande. que está ahí. Igual, un saludo.